Aleluya, aquí estamos. Eh, bueno, nuevamente Dios le bendiga a todos. Continuamos, gloria al Señor, eh, con el estudio hasta que lo terminemos. Ya casi terminamos por la doctrina número 3 dentro de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Así que nuevamente leo el libro de Hebreos, gloria al Señor, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, es el número 2, y número 3, de la doctrina de bautismos, plural, gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Entonces, en días anteriores, obviamente no voy a dar un extenso resumen de lo que hemos venido estudiando, pero siempre me gusta recordar ciertas cosas, porque me acuerdo de un testimonio que una vez escuché, no sé si fue real, me dicen que fue real, de un predicador que lo invitan a una campaña, no sé si eran de 5 días, y dice que él va y predica un mensaje poderoso, todo el mundo se goza. Hablaba del arrepentimiento y de cosas que la iglesia tenía que cambiar para alinearse con el Señor, y lo predica, todo el mundo contento, se va a su casa. Dice que al segundo día el predicador predica el mismo mensaje y la gente como que está como sorprendido y dice, pero ¿será que se confundió? Bueno, gloria a Dios, ya vinimos, vamos gozando del mensaje. Y dice que al tercer día el hombre va y predica el mismo mensaje nuevamente. Ahí la gente ya se sorprende y dice, aquí está pasando algo raro. Este hombre está diciendo lo mismo todos los días. Pero dice que se le acerca los que pues organizaron la campaña, y cuando le preguntan el por qué él predicaba el mismo mensaje, él dijo que desde que él predicó la primera vez, la gente no le está haciendo caso y no están poniendo por obra lo que Dios había hablado a través de él. Entonces él decía que iba a predicar lo mismo hasta que la gente entendiera. Ahora, ese no es el caso con este grupo, gloria a Dios. Yo sé que están aprendiendo, pero siempre me gusta recordar las cosas de manera que puedan tener todo lo que venimos estudiando fresco en la cabeza, porque como he dicho en cada día que hemos hablado sobre el tema, la intención ¿cuál es? Que avancemos, que dejemos de ser niños de tetas, bebés espirituales, para que podamos consumir alimentos sólidos. Y para eso la palabra nos está enseñando que debemos de dejar los rudimentos, no olvidarlos, pero ya dejar de tomar esa leche espiritual y poder ingerir el alimento sólido y poder verdaderamente serle útiles al Señor. Mientras uno es niño, sigue siendo parte de la familia, pero aún no contribuye en la casa, no contribuye en la sociedad. Es una carga, bendito sea Dios. Entonces queremos avanzar y para eso debemos de dominar estos temas a la perfección. O sea, tenerlo bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, gloria a Dios. Por eso cuando hablamos del arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento, gloria a Dios, de obras que traen muerte, no queremos ninguno de esos pecados ni ninguna raíz de amargura porque sabemos que hay condenación. Así que necesitamos ese cambio de actitud, de mente y de comportamiento, que es un arrepentimiento genuino, es una decisión que se toma. El arrepentimiento, aunque mucha gente, y uno puede decir, bueno, Dios duró mucho tratando conmigo para quitarme algo. En el caso mío personal, gloria al Señor, desde que Dios me decía que algo estaba mal, ya yo sabía que eso estaba mal. Cuando yo cometía un pecado que duró tiempo en mi vida, usualmente era yo orando mucho y pidiéndole a Dios que lo quite, y por estar tanteando, por estar jactándome, por estar jugando con ese pecado, volvía y caía. Pero no era que yo vivía haciendo eso desenfrenadamente, como que ya Dios no me había dicho que eso estaba mal. Por eso es que yo soy un poco fuerte cuando hablo con la persona y me dicen, ay, sí, yo sé que tengo que cambiar y Dios tiene que hacer un par de cosas conmigo. Lo primero que le digo, pero si tú tienes que cambiar, lo que tienes que hacer, cambiar. Porque si tú quieres dejar de hacer algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Deja de hacerlo, gloria a Dios. No hay que esperar que Dios baje, que parece el pensar y el sentir de mucha gente. No, Dios sabe lo que está haciendo conmigo, como esperando que Dios baje de su trono y te diga, mira, hijo, mira, hija,
lo que yo te he dicho a ti 25 veces en mi palabra y te han predicado 1.000.000 de veces, es para que tú lo hagas, soy yo que te estoy hablando. Entonces, por eso debemos de ser conscientes y siempre tener la mira puesta en esa perfección a la cual Cristo nos ha llamado, esa madurez, a un comportamiento como hijos que reflejamos la naturaleza de Dios, obediencia al Señor, no hijos del malo, como decía Cristo cuando le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque él peca desde el principio. Ustedes también, gloria al Señor, ustedes hacen las cosas del diablo y le llamó hijo del diablo. Entonces queremos que ser hijo de Dios en todo momento y no queremos, bendito sea el nombre del Señor, que bajo ningún concepto seamos vistos en tinieblas o vistos como hijos de las tinieblas. Al contrario, nosotros nos apartamos de eso. Yo estaba leyendo Apocalipsis hoy y cuando habla de Satanás, tenía mucho que no lo leía, lo conocía bien ese pasaje, pero me hizo recordar lo que de las muchas cosas que la palabra dice del maligno, de Satanás, que el Señor lo reprenda, dice, oigan cómo dice, en Apocalipsis 12, versículo 10, oigan lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, oigan, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Es una de las muchas descripciones que le da la palabra a Satanás. El acusador, el que nos acusa delante de Dios día y noche. Si usted quiere un motivo más por el cual no fallarle a Dios y esforzarse por serle fiel, por santificarse en cuerpo, alma y espíritu, si quiere otro motivo más, piensen que cada vez que nosotros fallamos, el diablo nos acusa delante de Dios y dice, míralo ahí por el que Cristo derramó su sangre, mira por el que tú hiciste esto, mira el que tú tanto has guardado, el que tú has bendecido, el que tiene buena salud, todo es un acusador. Él se la pasa acusándonos delante del Padre. Y eso lo dice ahí la Biblia, no soy yo que lo digo. Entonces, arrepentimiento de obra muerta, gloria al Señor, es lo más básico. Yo creo que después de 6 días que dura hablando de este tema, cuando terminemos los 7 puntos, yo creo que ya lo vamos a tener bien clarito, gloria a Dios, porque cada día se va aclarando más en nosotros y cada vez somos más actos y capaces de poder compartirlo y enseñarlo más adelante. Bendito sea Dios. Número 2, hablábamos sobre la fe en Dios. Importante conocer la diferencia entre fe y esperanza. El mensaje se grabó, lo pueden buscar para si quieren refrescar lo que tocamos ayer. El primer día no lo pude grabar, pero este se está grabando y va a estar disponible en las redes sociales, gloria a Dios. Pero dentro de las cosas más importantes que mencionábamos ayer, que vale la pena recordar, es reconocer una fe genuina que se ubique en el corazón, que lleva un acto, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el hombre hace, porque no solamente que dice, también hace aquello que está en su corazón. Si su corazón está lleno de odio, lleno de maldad, lleno de pleito, lleno de ira, no se sorprenda si le da un pecozón a su esposa, bendito sea Dios, o si anda causando problemas en la calle. Pero si su corazón está lleno de la palabra de Dios, la cual es pacífica, la cual promueve hacia el amor, hacia el mutuo acuerdo, hacia la unión, bendito sea Dios, pues hacia la paz, añade Mabel, gloria al Señor, pues entonces eso es lo que usted va a hacer. De esa manera usted va a actuar y de esa manera se va a comportar. Bendito sea Dios. Y obviamente tenemos que poner la fe en Dios porque no hay salvación fuera de Él. Entonces hoy, con esa breve introducción, gloria al Señor, vamos a iniciar el tema sobre la doctrina de los bautismos. Muy bueno que entendamos bien eso del bautismo. No me sorprendería que muchos ya conozcan bien el tema, pero sé que de seguro hay muchos que lo desconocen, que quizá tienen ciertos principios del bautismo, pero vamos a ver lo que yo consideré, bendito sea Dios, cuando meditaba en el tema más importante de conocer acerca de los bautismos. Alabado sea el nombre del Señor.
Antes de iniciar con los bautismos, ¿alguna pregunta, comentario, antes de adentrarnos en el tema? No. Testimonio también. Sí, yo quiero hacer una observación. Adelante. Gloria a Dios. ¿Qué yo tengo que hacer para bautizar? Ah, por eso Dios te lo va a responder hoy. Amén. Okay. Hoy, eso es el tema de hoy, gloria a Dios. Así que Dios no se equivoca. Amén. Vamos a decir amén porque... Gloria al Señor. Porque se amén va. Porque se amén va. Me imagino a Camila, atenta a todo lo amén que tú La dices. presión de Camila. Sí, me pasa. Cada vez que él dice amén, yo quiero saber qué Gloria al Señor. Entonces, para iniciar con el bautismo, el primer pasaje que voy a leer van a ser 6 versículos, gloria al Señor, del capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, Hechos de los Apóstoles. Lo primero que quiero resaltar, lo mencioné anteriormente, pero hay personas que están acá que no estuvieron cuando discutimos ese tema y van a haber muchos que en el internet van a escuchar este mensaje, así que quizá me escuchen repitiendo testimonios que he mencionado en el pasado, gloria al Señor, así que tenga paciencia, que hay otros que no lo han escuchado. Entonces, el libro de Hechos, versículo 19, empiezo a leer en el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué ustedes fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Entonces, elegí este pasaje porque aquí lo primero es que vemos a Pablo para entender el contexto de lo que está sucediendo en una ciudad donde se encuentra con personas que ya habían creído, eran creyentes, pero me imagino, si yo fuese Pablo, y creo que es lo que está sucediendo ahí, él nota que algo le falta a esa persona. Yo imagino que él está viendo y algo, el Espíritu Santo le impulsa, gloria a Dios, a preguntarle: ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Se me imagino que él, discerniendo espiritualmente, sabía que a ellos no estaban completos. Sabía de que todavía, bendito sea Dios, ellos no habían completado la obra. O sea, todavía no estaban completos, bendito sea Dios. O por lo menos hasta lo que respecta al bautismo, porque del bautismo es que está hablando. Entonces, lo primero que ellos le dicen es que fueron bautizados con un bautismo de Juan, gloria al Señor, lo cual no está mal. Pero Juan apuntaba, desde el inicio de su ministerio, apuntaba a aquel que vendría después de él, bendito sea Dios. Él estaba muy consciente, Juan estaba muy consciente de que había sido enviado para preparar el camino al Señor. Y decía: yo lo bautizo a ustedes en agua, pero viene otro que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces vemos acá, en lo que acabamos de leer, cómo Pablo no solamente le enseña que hay que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo mismo, bendito sea Dios, y luego le impone la mano. Vamos a tocar el tema de la imposición de manos, posiblemente hoy, si el tiempo da, si no mañana, pero imponiéndole la mano dice que reciben entonces el segundo bautismo. No hay orden, no hay uno primero y otro después. Dios no se lleva de ese orden, también lo vamos a ver según la Biblia. Y reciben entonces el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vamos a plantear, gloria al Señor, es que hay dos bautismos,
según la Biblia nos enseña. Diríamos 3 si queremos incluir el bautismo de Juan. Pero vamos a incluir el de Jesús, porque habiendo venido Jesús y dando mandamiento de vida eterna y la doctrina que hoy conocemos como el Evangelio, la buena nueva del Señor, pues las instrucciones que seamos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay necesidad de pasar por un bautismo de Juan, para luego el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las aguas, para luego ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, Mateo 28, 19 dice así, gloria al Señor. Esto es lo que se llama la gran comisión. Vamos a ver dónde la Biblia habla y enseña sobre el primer bautismo, que es el de las aguas. Entonces, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, terminando el último capítulo de Mateo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le da un mandamiento de que lo bautizaran. O sea, ellos pueden, bendito sea Dios, ellos podían y tenían el mandato de bautizar en las aguas. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, en lo que estaba en su poder, algún creyente, que bendito sea Dios, desease ser bautizado después de haber creído en Cristo, que es el requisito que preguntaste ahorita, Paula, pero después lo vamos a ver, vamos a estudiarlo un poquito más profundo. Pero después de haber creído, ellos podían bautizar a esos creyentes en las aguas. Bautismo significa sumergir. Por eso es que el bautismo de la palabra habla que bautizaban en los ríos. ¿Por qué? Porque tenían que sumerger a la persona totalmente bajo las aguas. Y eso es un acto simbólico que también vamos a estudiar en breve. Gloria al Señor. Entonces, el bautismo en agua, vemos que es un mandamiento del Señor. Vamos a ver también cómo los apóstoles, los discípulos de Jesús, siguieron al pie de la letra ese mandato, gloria al Señor. Pero también el libro de Hechos, capítulo 5, nos habla sobre otro bautismo. Hechos, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso aconteció, bendito sea Dios, en el capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, donde fueron sumergidos en el Espíritu Santo y le fue concedido poder y autoridad, bendito sea Dios. Porque él lo menciona en el versículo 8, en el mismo capítulo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios. Entonces, para empezar, Mateo capítulo 3, versículos 4 y 6, la palabra dice que vino Juan predicando el arrepentimiento, predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo pueden anotar, lo pueden buscar al paso. Pero ahí dice que empezó Juan a bautizar. La gente venía donde Juan para ser bautizado por él y confesaban sus pecados. Bendito sea Dios. Entonces, quien inicia esta práctica del bautismo es Juan el Bautista. Cuando Cristo, bendito sea Dios, inicia o sale a la escena, el Señor se presenta ya en el escenario, gloria al Señor, para iniciar su ministerio. La Biblia dice en el mismo capítulo, versículo 13 al 17, que el mismo Jesús fue para ser bautizado por Juan. Entonces Juan dice que él no quería bautizarlo. Dice que Juan dijo, no, pero yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes donde mí para que yo te bautice. O sea, imagínese Juan. Juan bautiza en agua y el Señor, Dios, cuando lo envía a bautizar por agua y a predicar el mensaje que predicaba de arrepentimiento, le dice, hay otro que viene más poderoso que tú, gloria al Señor, que va a bautizar en fuego y en el Espíritu Santo. O sea, Juan tenía delante de él, gloria al Señor, al dador del Espíritu Santo, al único que es capaz, que fue capaz de limpiarnos de manera que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. El Espíritu Santo hace muchas cosas en la vida de un creyente,
dentro de lo que va, nos conduce al arrepentimiento, nos santifica, nos regenera y también nos bautiza, gloria al Señor. Es nuestro ayudador, nuestro consolador. Imagínense a Juan teniendo delante de él al que Dios le había dado testimonio que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice que él se le opone al Señor y le dice, no, pero soy yo que tengo que ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes para que yo sea bautizado? Pero Jesús dice que no, que lo dejara porque era necesario que se cumpliese toda la ley, bendito sea Dios, todo lo que estaba escrito. Tenían que hacer eso, porque eso es algo, es lo que a mí siempre se me olvida la palabra, pero no la voy a mencionar porque no me acuerdo, pero es dentro de esas prácticas que nosotros hacemos como creyentes, después de haber creído en el Señor, nosotros nos bautizamos y también nosotros, ordenanzas, esa es la palabra que estoy buscando, son de las ordenanzas del Señor, diferente a sus mandamientos, que nosotros como creyentes practicamos, la cual está bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también practicar la cena del Señor, donde comemos el pan simbolizando el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros, y tomamos el fruto de la vid, jugo de uva, gloria al Señor, puede ser, para pues también tomar parte de su sangre que fue renovada, que fue derramada por nosotros, representando el nuevo pacto, bendito sea Dios. Por eso Jesús decía que el que no coma mi carne y bebe mi sangre no tendría parte conmigo. Pero obviamente nos está mandando a que nosotros fuéramos caníbales y le voláramos arriba al Señor y nos lo comiésemos vivo. Obviamente no era eso que se estaba refiriendo, ni tampoco a una práctica, por ejemplo, que hace la Iglesia Católica, donde por la oración del Papa o del sacerdote, de quien sea, supuestamente esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. O sea, es una doctrina sin ningún fundamento en la palabra, pero no es lo que el Señor se refería con esa segunda ordenanza que estoy mencionando. Dice que los discípulos se juntaban, partían el pan, daban acciones de gracia, recordaban la muerte y sacrificio del Señor, obviamente, y cada vez que hacen eso, anunciaban también la venida del Señor y recordaban lo que Él hizo por nosotros. Entonces, hay dos ordenanzas. La primera es el bautismo. Entonces, no solamente Jesús, vemos a Jesús en el capítulo 3, versículo 3 en adelante del libro de San Mateo, que viene y se bautiza, sino que también los discípulos de Jesús empezaron a bautizar. Ese lo vamos a leer. Ese está en el capítulo 4 de San Juan. Oigan cómo dice. San Juan 4, 1 y 2. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, Jesús escucha eso, dice que él salió de Judea cuando escucha eso, pero claramente no está diciendo de que lo que escucharon los fariseos era cierto. Jesucristo hacía más discípulos que Juan. Obviamente ahí no hay competencia, como no hay competencia en el cuerpo de Cristo, todos somos uno, y si uno recibe honra, todos nos gozamos. Si un miembro en el cuerpo de Cristo padece, todos nos dolemos, bendito sea Dios. Eso está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, no se me olvide ese pasaje. Leyendo eso fue que yo me atreví a dar un testimonio por primera vez en una iglesia, gloria al Señor, porque Dios había hecho tanta cosa buena en mi vida, que Dios empezó a tratar conmigo diciendo, tú no quieres pararte y testificar ni decir lo que yo he hecho, y tú le estás privando a tus hermanos que se gocen de lo que yo estoy haciendo. Cuando una persona tiene amor genuino por sus hermanos, usted nunca va a mirar a otro como, pero Dios a él sí le habló, y Dios a él sí lo ha bendecido, y Dios sí le ha dado comida a él, y a mí me tiene pasando hambre. Usted nunca se sentiría así. Usted se goza. Usted se siente contento de ver que su hermano, su hermana, bendito sea Dios, de una manera u otra está siendo bendecido por Dios. Eso es amor, porque somos un cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Juan, teniendo un amor de Dios, profeta del Dios Altísimo, dice que cuando le decían a él, pero mira, Jesús tiene más discípulos que tú. ¿Cuál fueron las palabras de Juan? Terrible palabra la que dijo.
Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, bendito sea Dios. Era necesario que Jesucristo sea enaltecido, aunque Él sea menospreciado, porque Cristo es superior a cualquier profeta y a cualquiera de nosotros. Entonces, Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, nos muestra que sus apóstoles, sus discípulos se estaban bautizando. O sea, toda una práctica que se inició durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Ya nosotros vemos a los discípulos, gloria al Señor, no dice que eran esencialmente los apóstoles, dice los discípulos, nosotros vemos que ellos se estaban bautizando. Entonces, sigo a continuación, cuando nosotros vemos la comisión que le mencioné hace poco, Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, la gran comisión, vemos al Señor Jesucristo que le dice a los apóstoles y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hacer discípulos, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Juan practica y predica el bautismo, Jesús se bautiza, los discípulos, mientras el Señor está en su pleno apogeo de su ministerio terrenal, están bautizando, y cuando el Señor va a ser recibido en el cielo después de haber resucitado, también comisiona a los apóstoles para que ellos bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una nota importante, esto es algo que lo he discutido mucho, gloria al Señor, porque hay veces que nosotros podemos, por eso es que la Biblia, nosotros queremos, por ejemplo, aquí el libro de Hebreos nos está diciendo que ya deberíamos ser maestros, capaces de enseñar, capaces de dar lo que hemos recibido, gloria al Señor. Santiago da una advertencia y dice, no os queráis hacer muchos de vosotros maestros sabiendo que tendremos mayor condenación. O sea, también dice que debemos de tener cuidado, porque usted se corre el riesgo, si usted enseña, gloria a Dios, usted se está corriendo el riesgo de que no solamente se pierda usted, sino que se pierdan aquellos que le escuchan. O sea, el hecho de yo pararme aquí a hablar de la palabra de Dios es un riesgo que obviamente lo tomamos convencido y plenamente confiado en el Señor y entendiendo que Él es que habla, Él es que pues nos da la interpretación y nos enseña qué decir, gloria a Dios, pero es algo que es muy delicado. Entonces, cuando yo estudié hace mucho tiempo, y quiero compartir esto con todos, sobre la gran comisión, yo tenía un conflicto con una doctrina que se enseñaba en la iglesia que yo me congregaba en ese entonces. ¿Qué se enseñaba? No, usted sabe, todos nosotros fuimos llamados, como dice Mateo 28, 19, tenemos que llevar a cabo la gran comisión, así que usted tiene que ir a predicar. Ciertamente, y lo creo con todo mi corazón, Dios quiere que todos nosotros le sirvamos y que nosotros estén los mejores dones, los mejores ministerios. Pablo lo dice, anhelar los mejores dones. Gloria al Señor. Si usted quiere predicar, pida al Señor que le dé profecía. Dice que el que profetiza le habla a la iglesia para exhortación, consolación y edificación, consolación y exhortación. Eso lo dice Primera de Corintios 14:3, creo que. Entonces dice, anhelen los mejores dones, o sea, anhélenlo, Dios los quiere dar. Es la voluntad de Dios que todos nosotros hagamos eso. Ahora bien, cuando el Señor comisiona a los 12 discípulos, el Señor le está mandando ir y hacer discípulos. ¿A quién Él le está diciendo eso? A los apóstoles. ¿Pero por qué se lo está diciendo? Porque Él tenía 3 años y medio enseñándole a ellos. Ellos tenían 3 años y medio viendo en vivo y en directo las palabras, los milagros y todo lo que Cristo hacía en medio de ellos. Ellos estaban capacitados, gloria al Señor, para ir y hacer discípulos. Ellos ya eran discípulos y eran capaces de duplicarse, gloria al Señor. Por eso el Señor los comisiona. ¿Qué le digo con esto? Cuando nosotros miremos esta gran comisión, o cuando la estudiemos, ahora mismo que estamos hablando de ella, porque ahí el Señor da ese mandato a los apóstoles de que no solamente hagan discípulos, sino que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros miremos esto, es algo que nosotros queremos hacer por Dios,
pero tenemos que tener bien claro de que antes de usted poder ir a sacarle la paja al ojo de su hermano, tenemos que sacar la viga que está en nuestros ojos. Por eso es importante que estudiemos la palabra, que nos llenemos de Dios, que nos capacitemos, porque antes de ser enviado, usted es capacitado. El Señor no es un loco para agarrar y decirle a usted, empieza a predicar mi evangelio y habla por ahí que yo te acompaño, cuando usted ni siquiera conoce de la palabra, cuando usted ni siquiera es un discípulo genuino. Por eso cuando Pablo da la instrucción a Timoteo de quiénes eran aptos para ser pastores o obispos, le dice no un neófito, o sea, no podía ser un nuevo creyente, porque envaneciéndose cae en la condenación del diablo, creyendo que sabe, no sabiendo nada, cae en condenación. Es peligroso, gloria al Señor. Entonces, el Señor está, y lo sabemos, más que complacido con enseñarnos, capacitarnos, para luego hacernos actos de poder ir y hacer su obra. ¿Saben lo que siempre cuando la gente me decía, porque ustedes me están escuchando ahora y están calladitos, pero hay hermanos que defienden lo que creen y lo que entienden que está bien? Y a mí muchos hermanos me decían, varón, yo creo que usted está errado. Tú me dices a mí entonces que si yo conocí al Señor, yo no puedo ir a predicar el evangelio. Yo le decía, mira, hay una diferencia. Lo primero es, el Señor, nosotros sí podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso se lo digo, también lo he mencionado en este grupo. Si Dios, por eso doy los testimonios, por eso lo animo a ustedes si quieren compartir algo, pero nosotros sí somos llamados a testificar acerca de aquel que nos rescató de la tiniebla a su luz admirable. Testificar y predicar no es lo mismo. Cuando usted está predicando, usted está pregonando un mensaje. Cuando usted está enseñando la palabra, obviamente usted está enseñando la palabra. Es muy diferente. Entonces, el ir y testificar y decirle a las personas, Cristo me salvó, Cristo es la verdad. ¿Por qué tú lo dices? Porque soy una nueva persona. Porque entendí que estaba muerto en pecado y me merecía la muerte. Y hoy en día soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Usted, cualquiera puede decir que está predicando, pero la verdad es que usted está testificando de algo que Dios ha hecho en usted. Eso sí podemos hacer, gloria al Señor, pero predicar, gloria al Señor. ¿Sabe lo que dice la palabra? Dice que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Y se refiere a Aarón. Cuando se está refiriendo a Aarón que toma la palabra, yo no sé si eso está en Romano o en Hebreos, lo podemos buscar si quieren hablar más del tema, si tienen preguntas más adelante, pero refiriéndose a los llamados ministeriales de servirle a Dios, dice nadie puede tomar para sí esta honra, porque Dios eligió de las 12 tribus de Israel, elige a Aarón y a Moisés para que les sirva, Moisés como su profeta, Aarón como su sumo sacerdote. Y de la descendencia de Aarón es que vemos a los levitas, que eran los que ministraban los asuntos de Dios, que son los mismos ministros de hoy en día. Cuando Dios le llama a usted para ser o apóstol, o profeta, o evangelista, o pastor, o maestro, Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios. Entonces, cuando yo le explicaba eso a los hermanos, le digo yo, ¿tú quieres ver? Entonces le hacía una pregunta, pero obviamente con mi intención, y le digo, entonces, si todos tenemos ese llamado a la gran comisión, porque vuelvo y digo, yo lo creo, pero cuando usted se capacita, yo creo que cuando usted está capacitado, Dios está más que dispuesto y deseoso de también enviarlo a usted a hacer lo mismo. Pero primero hay que capacitarnos. Y para eso hay que tener un amor no solamente genuino por el Señor, para que nosotros podamos ser completamente llenos de Él, pero también que eso que Él ponga en nosotros seamos capaces de darlo más adelante. O sea, tenemos que todavía ser más desprendidos, porque no buscamos nuestro propio beneficio, sino la edificación de nuestros hermanos y que los que no creen y no conocen del Señor, pues se acerquen a Él. Entonces yo le decía al hermano, entonces si el Señor mandó a que todos siguiesen las instrucciones de la gran comisión, entonces Pablo era un pecador. O sea, después de haber sido convertido de haberse encontrado con el Señor de camino a Damasco. Dice, ¿cómo así? Yo te lo puedo probar. ¿Tú sabes por qué? Entonces le leía el pasaje, esto lo pueden leer al paso, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. ¿Saben lo que dice Pablo ahí? Pablo dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo dice que a él Dios lo había llamado
y enviado a predicar, gloria a Dios, y no a bautizar, lo pueden buscar. Entonces, si la gran comisión se aplica para todos nosotros, entonces, ¿cómo es que Pablo está tan claro y entendemos y creemos de que Pablo hablaba por el Espíritu Santo y que esto es palabra de Dios? ¿Cómo es que Pablo no se está tomando personalmente eso de la gran comisión? Una respuesta simple. Hay que leer la Biblia en su contexto. Entonces, en el contexto, cuando Jesús dice eso, se lo dice a los 12, perdón, a los 11, porque Judas ya se había ahorcado, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El bautismo, gloria al Señor, déjame aceptar una persona que está entrando aquí. El bautismo, gloria al Señor, así como servirle al Señor, el bautismo es una ordenanza para cada uno de nosotros. El bautizar, gloria al nombre del Señor, es algo que también es un mandato de Dios de bautizar a la persona. Es algo que comúnmente se ve en los pastores, pero eso tampoco quiere decir que esté limitado a los pastores. Incluso Pablo, habiendo dicho que Cristo no lo había enviado a bautizar, sino a predicar, él menciona que él bautizó a algunas personas. O sea que en mi caso personal, si hay una persona que no se ha bautizado y cumple con los requisitos, de seguro que yo lo voy a bautizar. Por a mí Cristo nunca me ha dicho, Franklin, ve y bautiza. El Señor me dijo, predícale Mateo 3:2, sana a los enfermos, resucita muertos, sana el cáncer, sana el SIDA, gloria al Señor. Eso es lo que Dios me ha dicho a mí, gloria al Señor, y predique el evangelio de Jesucristo. Pero por eso yo voy a dejar de bautizar a una gente, no. Entonces vamos a ver en la palabra, vamos a ver, ahora vamos a seguir con el simbolismo del bautismo para entender qué es, porque hay muchas personas que malinterpretan el bautismo, y luego vamos a hablar de cuáles son esos requisitos para ser bautizado. Entonces, para empezar, Primera de Pedro 3, versículo 21 y 22. Léelo tú, amor. Primera de Pedro 3, 21 y 22. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para entrar al simbolismo del bautismo. Primera de Pedro 3. 3, 21 al 22. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando... No dice nos salva, no nos. A esto ahora nos salva. Dale. Ok. Dale. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria a Dios. Camila, ¿tú tienes tu versión ahí? ¿La tiene a mano? Sí. Primera de Pedro 3, 21 y 22. Para atrás, después de Hebreo, para allá, después de Santiago. Antes de Apocalipsis, antes de Primera, Segunda de Juan, por ahí está. Sí, Primera de Pedro 3, 21 y 22. Ok, aquí lo tengo. Gloria a Dios. Ok. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen la autoridad y poder. Amén. Entonces, lo número uno es, nosotros sabemos que somos salvos por gracia, y esto no es de, o sea, por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios, capítulo 2, 8 y 9. Y ahora nos está hablando del bautismo. La parte que me llama mucho la atención de ahí, que quiero que pues, quería que
entendiéramos y estudiáramos, es que dice como la aspiración para una vida, ¿cómo le dice ahí? Una vida de una buena conciencia hacia Dios. para la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. O sea, el bautismo de por sí, cuando nosotros somos bautizados, nosotros tenemos una aspiración de que no solamente creemos que hemos sido salvados de nuestro pecado y de la ira venidera, pero también estamos haciendo este acto del bautismo, simbolizando nuestra aspiración de una vida mejor, de una vida agradable delante de Dios. Yo diría que es el primer paso que una gente que verdaderamente esté buscando de Dios da. O sea, hay mucha gente que dice, sí, yo quiero buscar de Dios, pero tú le hablas de bautizarse, tienen mucha creencia en su cabeza, pero como que se frenan. Pero ya cuando se da el bautismo genuino y usted dice, no, pero es que yo he creído en el Señor y yo quiero hacer todo lo que Dios diga que debemos de hacer como creyentes y seguidores de Cristo, usted se bautiza porque usted tiene una aspiración a una vida mejor, una vida más agradable delante de Dios. Entonces, dentro del simbolismo del bautismo es esa aspiración a una vida regenerada, a una vida nueva, como Cristo murió y resucitó, que eso lo vamos a ver ahora, y resucitó en un nuevo cuerpo, gloria a Dios, de una manera, gloria al Señor, como le llaman, glorificada, de una manera distinta, de una manera sin pecado alguno, gloria a Dios. Y esa es nuestra aspiración, aún aquí y el ahora, viviendo pues todavía en este cuerpo de pecado. Tenemos la aspiración de que el deseo de serle fiel en todo al Señor. No es que, yo estoy en este cuerpo de pecado, por ende tengo que ser 80% santo y 20% diablo. No, no es así, gloria al Señor. Entonces, Gálatas 3:27 también nos habla del bautismo. Gálatas 3:27. Uno para atrás. Gálatas 3:27. Léelo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Entonces el bautismo también, gloria al Señor, simboliza un revestimiento de Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué es revestir? Revestir, gloria al Señor. ¿Quién da un... Vamos a buscar el significado. Significado de revestir. Revestir. Vamos a ver qué dice. Vea lo que dice por acá. Revestir. Yo quiero que la mía que dice algo diferente. O sea, ¿Cómo dice? Dice, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Esa está buena. Ahora actúan como, fueron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Mira lo que significa revestimiento. Recubrir completamente una cosa con un revestimiento. O sea, no solamente hemos creído, pero ahora con el bautismo, gloria al Señor, los que no se han bautizado, también el Señor nos está revistiendo nuevamente con Él. Es como recibí a Cristo y ahora me revisto de Él, me cubro completamente del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. O como dice la traducción, Dios habla hoy, que es la que tiene Camila, que es la que siempre lee, y la animo a que lea, que es un poco más contemporánea la traducción. Dice que unidos a Cristo actuamos como Él. Ahora bien, ¿todos los que son bautizados actúan como Cristo? No. Eso quiere decir que no podemos tomarlo literalmente. No es que usted vaya a pensar y diga, no, porque el día que yo me bautice, ya yo me convierto en un Cristo viviente y yo nunca voy a fallar y voy a ser totalmente recto. Gloria a Dios si tú logras hacerlo. Bendito sea Dios, ojalá. Esa es la oración, es el deseo, esa es la meta.
seguir al Señor, imitar su pisada en todo momento. Pero ciertamente eso no es lo que sucede. Entonces el Señor no se equivoca porque nos está diciendo que nos reviste de Cristo, pero vemos que aún después del bautismo, gloria al Señor, la mayoría de las personas, yo diría más del 90% de las personas, siguen siendo de cierto modo la misma persona que eran 5 segundos antes de bautizarse y 5 después de haber sido bautizados. Entonces el hecho del bautismo no es que en ese momento el Señor descendió nuevamente y se le metió más adentro de lo que estaba antes. Lo está revestiendo, pero todo esto es simbólico. Es simbólico porque está trabajando en su mente y en su conciencia, en su aspiración y compromiso para con el Señor. Entonces, mucha gente se asustan y no quieren dar ese paso del bautismo, lo cual yo diría que si usted ya cree en Jesucristo, yo cuando conocí al Señor, como lo conocí en una cárcel y en esa no bautizaban porque era pequeña y era una prisión de máxima seguridad para usted moverse de un lado a otro, era con 2 policías y usted amarrado casi hasta los dientes. Pero desde que yo salí de ahí, o sea, yo conociendo al Señor, yo anhelaba, yo quería salir, es más, yo quería que me soltaran por un día para yo ir huyendo a bautizarme, buscar a alguien que me bautice y después me vuelvan a meter otra vez a la cárcel. Pero eso ese no iba a ser el caso, porque no me iban a soltar para que vaya a bautizarme, pero desde inmediatamente fui a una cárcel más grande, donde sí bautizaban, ponían una piscina grande y el pastor bautizaba a las personas. Pues créame que yo me anoté en el primer servicio de bautismo que hubo. ¿Por qué? Porque yo tenía ese deseo de dar esos pasos y en obediencia al Señor, a lo que nos enseñaba en su palabra y a lo que a nosotros nos corresponde hacer. A nosotros nos corresponde hacer, no Dios venir y forzarnos o hacerlo por nosotros. Es una decisión nuestra. Pero el hecho de que lo vayamos a hacer quiere decir que usted tiene que dar el compromiso más grande de su vida. No. De hecho, el compromiso usted tiene que darlo diario, independientemente se bautice o no, en seguir a Jesucristo. El ladrón que estaba a la cruz al lado del Señor, él no se bautizó. Él admitió su culpabilidad, admitió que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Se admitió que tenía delante de él al Mesías, o al lado de él, gloria a Dios, y le dice, acuérdate de mí. ¿Qué le dice el Señor? No, yo te aseguro que hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso, gloria al Señor. Entonces, él no le dio tiempo a bautizarse. Entonces, ¿qué le digo con esto? El bautizarnos tenemos que sacar todo y cualquier pretexto que entre a nuestra cabeza, gloria al Señor, del por qué no hacerlo. Porque si ya usted creyó, y vamos a entrar a los requisitos, me estoy adelantando un poco, pero si ya usted creyó, usted le corresponde dar ese paso, gloria a Dios. Y recuerden de qué se trata este estudio. Usted lo conozca, lo sepa bien y sea capaz de poder testificarle a otro y comunicarle a otro lo que usted está aprendiendo, gloria a Dios. Entonces, por último, Colosenses, ve buscándolo Camila para escucharlo ahí también, como lo dice. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Espérate, no es ese. No, perdón. Colosenses 2.12. Colosenses 2.12. Dos. Venga, Colosenses 2.12 dice, voy a leer el 11 para que se entienda mejor. En él, en Jesucristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dale, Camila, de tu lado, a ver cómo lo dice. Desde el 11. Sí, el 11 y el 12. Ok. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirnos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión
que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el bautismo también simboliza, y yo diría lo más importante de todo lo que simboliza el bautismo, es la muerte y resurrección de Cristo. De la misma manera que el Señor murió y fue sepultado y luego resucitó por el poder de Dios, cuando nosotros somos sumergidos en el agua, estamos representando que nosotros estamos muriendo a una vida y naciendo a otra vida, resucitando, gloria al Señor, para vivir ahora ¿para quién? ¿Para complacernos? No, para vivir para aquel que nos ha dado tanto y que nunca vamos a poder pagarle, gloria a Dios. Entonces, literalmente, cuando usted es bautizado, ¿usted está siendo resucitado? No, tampoco es eso. Entonces es simbólico. Todo esto trabaja en nuestra mente con el compromiso, con nuestro deseo de servirle al Señor, con nuestra obediencia y nuestra aspiración a una mejor vida, como leímos al principio. Pero todo eso se refleja y se manifiesta y se simboliza en el momento en el que nosotros nos bautizamos. Nosotros estamos manifestando ese deseo, esa aspiración, gloria al Señor, y estamos delante de los hombres, porque en el bautismo siempre hay testigos. No solamente está siendo testigo el que le bautiza, pero siempre hay personas, hay otros que también te están viendo, están, así como hubieron testigos oculares de la muerte y resurrección de Jesucristo, así hay testigos oculares que ven cuando nosotros pues damos ese paso de obediencia y somos bautizados, gloria al Señor. Requisito para ser bautizados. Preguntas acerca del simbolismo del bautismo. Todos en silencio, nada, gloria a Dios. Eso es bueno, estamos entendiendo bien. Gloria al Señor. Entonces, requisito para ser bautizados. Entonces, este sí es bueno. ¿Mm? Ella está como entrando y saliendo hace rato, parece que está teniendo problemas en internet. Gloria al Señor. Volvieron. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. 8, 36 al 38 del libro de Hechos. Gloria al Señor. Vamos a ver los requisitos que la Biblia nos dice para ser bautizado. Hechos 8, 36 al 38. Voy a leer el 35. 35 al 38. Aquí voy, gloria a Dios. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria al Señor. Entonces, contexto, ¿qué está sucediendo aquí? Lo primero es que Felipe era un evangelista. Felipe el evangelista, el Espíritu Santo le habla y lo envía a un lugar en particular específico donde iba a estar pasando este eunuco etíope, y dice que el Espíritu Santo le dice: pégate al carro, o sea, donde iba el eunuco, iba quizá en una carreta, en su vehículo de ese entonces, y cuando él se pega, él escucha que él está leyendo sobre el profeta Isaías, y le dice: ¿tú entiendes lo que está leyendo? Y él le dice: no, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y él empezó a predicarle, empezó a enseñarle el mensaje de Cristo a partir de ese versículo. Dentro de lo que Felipe le enseñó, yo no sé qué tiempo duró esa predicación. Yo no sé si ellos duraron 2 horas en el camino hablando de Jesús. Yo no sé si fue de 5 minutos. La Biblia no dice el tiempo que duraron, pero de seguro fue durante el mismo día. Pero dentro de las cosas que Felipe enseñaba, aparentemente, según lo que podemos apreciar y leer,
le habló sobre el bautismo. Porque dice que mientras él iba predicando, iban hablando, el etíope, ese eunuco, dice que él vio agua en el camino, él vio quizá un riachuelo o un río grande, no sé, y dice, pero mira, agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que usted sea bautizada? Bendito sea Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Felipe? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? Él le dice, gloria al Señor. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. El único requisito que la palabra da. Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Gloria al Señor. Él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo, así mismo fue que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que se bautizó, bendito sea el nombre del Señor. Ese no es el único ejemplo. Hay otro ejemplo de Pedro, capítulo 2, versículo 41 del mismo libro de los Hechos, 2:41. Pablo está dando un gran discurso porque cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, la gente pensaba que ellos estaban borrachos porque lo oían hablar en lenguas y lo escuchaban que profetizaban y adoraban a Dios. Y él tuvo que salir a predicarle, a decirle que eso que ellos estaban viendo no era que estaban borrachos, sino que era el cumplimiento de algo que había sido profetizado. Entonces, en medio de su discurso, pues hay personas que se convierten y creen, y en el 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oigan, 3,000 personas dentro de todo ese grupo de personas que habían, 3,000 que escucharon el mensaje de Pedro, creyeron y fueron bautizados. O sea, ellos no tuvieron que ir a un curso de discipulado, gloria al Señor, que muchas iglesias, no sé de dónde sacaron eso porque no está en la Biblia, porque hay muchas cosas, es como yo escuché a alguien que dijo, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Por aquí no se trata de usted tener buenas intenciones y agregarle cosas a la palabra de Dios y a los mandatos del Señor. Porque hay iglesias, que vamos a hablar un poco de eso, que para bautizarlo usted, hermano, mire, usted tiene, yo he escuchado de iglesias que usted tiene que coger un curso de discipulado por 1 año para que usted lo bautice. ¿Usted sabe lo que es eso? 1 año a usted discipulándolo. Perdón, yo iba a preguntar eso, porque hay lugares que, o sea, porque hay que esperar tanto para ser bautizado. Es que eso no es un relajo. O sea, que hay algunos lugares que duran mucho, pero mucho. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces, lo primero es, vamos a ver, les estoy poniendo ejemplos para que vean cómo sucede en la Biblia, que es la palabra de Dios. Todo pastor, toda iglesia, todo el que quiera imitar a Dios, pues va a imitar la iglesia primitiva, porque ellos eran obedientes al Señor y son nuestro ejemplo a seguir. Hasta el punto que yo le he dicho a Dios, Dios, yo no sé si tú me des la fuerza a mí de hacerlo, yo espero poder hacerlo si tú me pruebas en cuanto a eso. Pero dice que la iglesia, como tú leías cuando empezaste a leer el libro de Hechos, cuando Mabel lo empezó a leer, me dice, mi amor, por esta gente, hasta todo lo que tenían, lo tenían en común. O sea, si nosotros queremos imitar, bendito sea Dios, la iglesia del Señor y ser esta iglesia que se ama uno a otro, la palabra dice que había tanto amor en esos discípulos que nadie decía ser suyo nada, sino que todo era común. El que tenía mucho compartía con el que tenía poco. Nadie tenía nada. Todo el mundo tenía todo en común, bendito sea Dios. Entonces, si nosotros somos sabios y queremos seguir la pisada correcta y queremos hacer lo que es agradable delante de Dios, pues obviamente vamos a ir a la fuente, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ver qué la palabra de Dios dice al respecto. Entonces, lo que la palabra de Dios me dice a mí y le dice a usted que está escuchando lo que estamos leyendo y hablando, es que uno, Felipe le predica a un etíope y mientras le está predicando, él dice, por ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, si tú crees bien que tú puedes. Y se bautizó. ¿Tuvo que esperar 1 mes? No. ¿Tuvo que esperar 1 semana? No. ¿Tuvo que esperar 1 año? No. ¿Tuvo que hacer un curso de discipulado? No, no lo dice en la palabra. No lo dice. Ahora bien, y hacer discípulos.
Eso sí lo dice la palabra, se lo dice a los apóstoles. Hagan discípulos, bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, las personas se bautizaban, gloria al Señor. Ningún lado dice que progresivamente tienen que hacerse discípulos, recibir el certificado que diga, este es el sello de la Asamblea de Dios y usted es certificado, ¡pam!, como discípulo. Ya usted puede bautizarse. No, hagan discípulos, no hagan creyentes, hagan discípulos, deben de ser seguidores de míos, mis seguidores, deben de seguirme a mí, así como ustedes me han seguido a mí. Hagan discípulos a Jesucristo, obviamente, que estamos hablando, no soy yo, no vayan a pensar que soy yo. Hagan discípulos que me sigan a mí, Jesucristo le está hablando, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estamos viendo aquí a Felipe, que fue de esos primeros cristianos, no sé si fue testigo ocular de Cristo, eso no lo he estudiado, pero sí sé que era contemporáneo con todos los apóstoles, así que fácilmente conoció al Señor en vida, gloria a Dios, y conociendo a la persona lo bautizaba de una vez. Eran discípulos, creían, pero obviamente se le predicó el mensaje claramente y le dijo, como por ejemplo mencionó Paula, no se puede coger a relajo, claro que no. Tú le vas a decir a una gente, ¿tú crees en el Señor? Si quieres seguirlo, sí, bueno, pues ya, es tu compromiso. Yo no soy quien para certificar si verdaderamente Cristo se metió en ti y ahora tú estás apto para ser bautizado. Ese papel yo no me lo quiero atribuir a mí, gloria al Señor. Ni nadie se lo atribuye en la palabra. Desde que creían, lo bautizaban, gloria a Dios. Entonces, segundo ejemplo que le estoy poniendo, porque faltan más. Viene Pedro, capítulo 2. ¿Cuál estoy? En Hechos. Pedro, sí, en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, eso fue en un día, como 3,000 personas. 3,000 que en un día escucharon un mensaje de Pedro y se bautizaron, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver a Pablo, Hechos capítulo 16, vamos a ver otro más, gloria a Dios, esto para que no haya dudas. Hechos capítulo 16, versículo 29 al 33. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Esto está pasando en una noche. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Quién es él? Él es un carcelero. Él era el encargado de la cárcel y Pablo y Silas habían sido encarcelados. Ellos estaban adorando a Dios y vino un gran terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel y se le soltaron las cadenas que tenían. Y cuando él ve eso, él piensa que los presos se habían escapado y dice que tomó su espada y se iba a matar, porque se iba a matar él antes de que lo maten a él, porque la pena era muerte. Si bajo su mando se escapaban todos estos presos que estaban en la cárcel, era pena de muerte. Entonces me imagino que él dijo, dame, matame yo, porque mañana de seguro me cortan la cabeza desde que se enteren que bajo mi guardia se escaparon estos presos. Pero dice que Pablo le vocea y le dice, hey, no te haga daño, nosotros estamos todos aquí. Y pidiendo luz, ahí fue que empecé a leer, dice, o sea, el hombre estaba sorprendido. Yo estoy seguro que él escuchó los testimonios porque a Pablo y a Silas lo metieron preso por estar predicando a Jesucristo en ese sector o en esa ciudad. Él sabe que tiene a dos predicadores de una doctrina que quizás era nueva para sus oídos, quizás no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que después de ese acontecimiento, la palabra que él dice es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él le lava las heridas a Pablo y a Silas. Inmediatamente, él va y se bautiza, él y los suyos. ¿Cuál fue la pregunta, Juan? Que por ejemplo ahí no conocemos. Habla de lo que te ve.
que no fueron sumergidos en agua. Él simplemente dice le lavó las heridas. ¿Esa es como la que No, Mabel pregunta, no sé si escucharon, ella habló bajito, que si ellos no fueron sumergidos, lo voy a leer otra vez. El carcelero le lavó las heridas a ellos y luego él se bautizó. O sea, él le lavó las heridas, los recibió en su casa, ellos estaban heridos, lo limpió. Después que hizo eso, entonces Pablo y Silas lo bautizaron a él en su casa. Entonces fueron dos cosas distintas. Eso está. Y él entonces, el carcelero, tomándolos, es el 33, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo lavó y luego fue y se bautizó. No, él se lo llevó a su casa. Se fue para donde los suyos. Gloria al Señor. Entonces, otro ejemplo más. Vemos otra persona donde él y toda su familia creen en Jesucristo y se bautizan, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo esperaron? 3 días, 1 semana, 1 año. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le lavó las heridas a Pablo y a Silas y luego él y su familia fueron bautizados. Obviamente por Pablo y por Silas fueron los que lo bautizaron, gloria al Señor. Entonces, otro ejemplo más que contradice, yo no estoy aquí buscando chisme con ninguna iglesia, enseñanza, o no con las iglesias, yo sí estoy en contra de toda enseñanza que no son bíblicas y carecen de fundamento bíblico, pero es porque veo no el error, sino la consecuencia que trae en la vida del creyente. Si usted no lo sabe, cada paso de obediencia a Dios nos acerca más a Dios. Cuando Santiago dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, Santiago no se queda ahí. Él nos da la clave de cómo acercarnos a Dios. ¿La han leído? Vamos a leerla. Santiago, gloria al Señor. No la voy a mencionar yo, quiero leerla para que vean lo que dice. Eso está en Santiago 4, creo que, vamos a ver, en el 4. Sí, en el 4. 4, 8. Acercaos, pues, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí viene cómo se hace. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, cuando nos limpiamos nuestras manos, que es lo mismo que santificarnos, apartarnos para Dios, limpiarnos de nuestros pecados, por medio de que del arrepentimiento de esas obras muertas y la fe en Dios, cuando nosotros nos limpiamos y purificamos nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para que genuinamente, sin duda, echando toda duda y todo temor de nuestra mente, creamos en Dios, gloria al Señor, entonces estamos acercándonos a Dios. El que sea santo, ¿qué dice? Que se santifique más. Usted se ha apartado para Dios, de manera que ya usted, qué sé yo, no leía, pero ahora le está dedicando media hora. Gloria al Señor, usted se ha apartado tiempo para Dios. Pero el que sea santo, que se santifique más. O sea, el que se esté acercando a Dios por medio de apartarse para Dios y dedicar su vida a Dios, entonces la palabra dice que lo haga más para acercarse más a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que traen cuando una iglesia o un pastor o un concilio, no siguiendo los ejemplos bíblicos, no siguiendo los ejemplos de Pedro, de Jesucristo, de Pablo, bendito sea Dios, y de muchos otros, de Juan, de muchos otros que están ahí en la Biblia, que cuando las personas creían lo bautizaban, no siguiendo su ejemplo, lo que hacen es privar a muchos creyentes de acercarse más a Dios. Le frenan el crecimiento espiritual, lo frenan. Yo lo he visto. Yo no digo esto porque me lo han contado, yo lo he visto. Yo he visto personas que, o sea, si usted de alguna manera pudiese discernir un poco su corazón, si de verdad están buscando de Dios, usted ve gente
que aman al Señor. Yo he visto gente dejar droga, que el Espíritu Santo es que lo ayuda. Una gente no puede dejar una vida pecaminosa si no es con la ayuda de Dios. No podemos. Y el Señor lo limpia y anhelan servirle a Dios, acercarse más a Dios. Y lo que hacen es sentarlo en un lugar y dicen, no, tú tienes que tomarte este seminario por 6 meses para nosotros verte y si tú pasas todo, entonces te bautizamos. No, hermano, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Lo privan. ¿Y tú sabes qué pasa con muchas de esas personas? Se van al mundo, se devuelven. Y muchos dicen, tú ves, eso fue que nunca se arrepintió de verdad. No, eso fue que usted fue una roca de tropiezo. Usted le impidió que se acerque a Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros? Es como que yo le diga a alguien que me diga, Franklin, háblame de... Mabel me hizo una pregunta hoy que tiene que ver con un tema muy profundo y muy discutido, que es elección, ¿no? ¿Cómo que le llaman? Es como predestinación y elección. Ese es como el tópico, como le dicen. Y ella me hace una pregunta y yo le digo, gloria a Dios, yo estaba esperando que tú me hagas esta pregunta de hace mucho, porque estos son unos temas profundos y mientras ella me va leyendo, me va preguntando, gloria a Dios. Pero imagínese que yo diga, no, yo no considero que tú estés lista para yo revelarte esta verdad de la Biblia. No, pero venga acá, gloria al Señor. Yo sé que uno es sabio y yo así entiendo que hay algo que le pueda decir a alguien que no esté capaz de entender lo que yo hago, capacitarlo y decirle, mira, yo te voy a explicar, pero antes de explicarte eso, déjame explicarte algo. Mira, la palabra dice esto y esto. Entonces, ¿qué hago? Pongo el fundamento para luego poder traer la revelación o el conocimiento, pero primero tengo que llevar a la persona hasta ese punto de que lo pueda entender. Entonces, cuando hablamos del bautismo, gloria al Señor, no tenemos que esperar a que la persona muestre fruto de arrepentimiento por 1 año, por 6 meses, gloria al Señor, porque eso son cosas entre el creyente y Dios. A nosotros nos corresponde, ¿qué? Bendecir a nuestros hermanos. Si nosotros somos la única persona que está ahí y que conociendo del bautismo, nosotros habiendo sido bautizados, podemos pues bautizar a otra persona, gloria al Señor, bendito sea Dios. Nos dejamos usar del Señor, bendito sea el Señor, pero no podemos ser una roca de tropiezo y hacer que la persona se vaya y se descarríen. Como le dije, espérate, mi amor, han sido muchos, no ha sido uno ni dos lo que he visto que se han apartado de Dios y se han apartado porque lo tienen sentado, quemándose por dentro con deseo de predicar, de servirle a Dios, de anunciar la palabra y Jesucristo habiéndosele aparecido y habiéndole encomendado a que prediquen la palabra. Pero dicen, no, tú sabes, la iglesia, estoy esperando porque estoy cogiendo, tú sabes, estoy cogiendo el discipulado para que me den parte en la iglesia. Así me decía un varón que estoy loco por toparme con él. Espero que el Señor lo haya, lo esté guardando. Un hombre que si ustedes escuchan el testimonio, cada vez que ese hombre contaba ese testimonio, a mí se me salían las lágrimas. Un hombre que desde chiquito, él es de Honduras o Salvador, no recuerdo, creo que era de Honduras. Y ese se llama Emmanuel Lemus, conocí en la cárcel, un muchacho que desde pequeño lo violaban, él creció con una doble vida, sexualmente atraído por los hombres, su mismo sexo, o sea, él llegó hasta ser transvesti y tenía su esposa y hijo y de todo, hasta casi 30 años de edad, teniendo una doble vida y teniendo también un marido, bendito sea Dios. Y cuando sale del closet, que su esposa se da cuenta y todo, entonces lo que hace es que se opera y se convierte en una mujer, bendito sea Dios. No se quitó su parte íntima, pero sí se puso senos y se puso todas las curvas que la cirugía pueden darle. Un hombre que llegó a hacer pacto con Satanás, tener relaciones con animales, gloria al Señor, que se le aparecían. O sea, un testimonio que usted le dé escalofrío, llora, le pasa de todo cuando usted escucha un testimonio como el de ese hombre. Y Dios lo transforma de tal manera. Oigan cómo el Señor lo ganó a través de un hermano. Un hermano cada vez que lo veía le decía, Emmanuel, Cristo te ama. Emmanuel, Cristo te ama. Eso era lo único que le decían. Emmanuel, Cristo te ama. Dice que un día el sequillo se molestó y le dijo al tipo que le decía Cristo te ama, mira, tú me tienes cansado. ¿Cuál es tu vaina con que Cristo me ama y Cristo me ama? Dime ya todo lo que tú tengas que decirme de Dios para que me dejes tranquilo. Y dice que él se paró y le dijo, Cristo te ama, el Señor te quiere cambiar. Un mensajito cortitico. Bueno, pues el transvesti, pactado con Satanás, hechicero, gloria a Dios, cayó de rodillas llorando,
bendito sea Dios, arrepentido, aceptó a Jesucristo en ese momento. Y lo primero que hizo fue que fue y se cortó los cabellos, porque ya tenía los cabellos largos, una melena, se quitó el maquillaje, inmediatamente el Señor lo convirtió en lo que él verdaderamente es, en un hombre. Y dejó de usarlo, porque tomaba, él me contaba que usaba una, ¿cómo que le llaman? Lo que las mujeres tienen para que le crezcan los senos, ¿cómo que le llaman a eso? Eso como esa, no sé, no es vitamina, pero es como parecido a eso. Tomaba cosas para que le crezcan los senos, bendito sea. Hormonas, esa es la palabra que estoy buscando. Dejó de tomar esas hormonas que le cambiaban su cuerpo al de una mujer. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, gloria a Dios. Y ese hombre estaba lleno del poder de Dios, lleno de fuego. Usted no quisiera, yo escuchaba a ese hombre predicando. Cuando eso yo no había sido bautizado por el Espíritu Santo, yo hablaba muy pausado. Yo hablo pausado cuando estoy enseñando aquí. Quien me haya visto predicando en la calle, yo hablo mucho más duro, mi tono de voz cambia. Por lo que pasa es que estoy ministrando de otra persona, de otra manera ahora. Pero cuando ese hombre se paraba y predicaba, esa voz de él se escuchaba como a 2 kilómetros. ¿Y sabe qué sucedió? Bueno, los hermanos en la iglesia le tomaron envidia y celo, porque cuando él predicaba, la gente escuchaba y hablaba con unción. Y le cerraron la puerta en la iglesia. Y ese hermano iba llorando donde a mí me decía, Franklin, pero yo quiero predicar, yo siento este fuego, yo tengo que hablar de Dios, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Y con revelación, hablaba la palabra de Dios, el Señor lo usaba, pero no le daban la oportunidad. Él me decía llorando, Franklin, a mí lo que se me mete en la cabeza es yo volver para el mundo. Mira los mismos hermanos de la iglesia, cómo me tratan a mí. Yo no entiendo. Yo sabía que era celo que tenían de lo que Dios había puesto en él. Pero yo le decía a mi hermano, mira, vamos a hacer lo siguiente, olvídate de la iglesia. Si no te dan, y me refiero a la iglesia, a las 4 paredes, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero si hermano, olvídate de eso, de esa iglesia, esos hermanos. ¿Tú quieres predicar? Mira, todas estas almas que están aquí, toda esta gente necesitan escuchar de Dios. Vamos a predicarle a ellos. Y él se echaba a reír, decía, es verdad, hermano, yo preocupándome por la iglesia. Entonces, ¿qué le digo con esto? Hay muchas iglesias que lamentablemente, y van a tener que rendirle cuenta a Dios cuando llegue su momento, mi oración que se arrepientan y dejen esa mala práctica, que con buenas intenciones, lo que están siendo de tropiezo y causando que muchas personas se pierdan y se aparten de Dios. Entonces, bíblicamente, yo no lo digo y me encantaría escuchar si alguien tiene otra opinión, pero bíblicamente la Biblia no me habla a mí que haya más que un solo requisito para ser bautizado, creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Eso dice la palabra, eso no lo digo yo. Y le busqué varios ejemplos, bendito sea Dios. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Si el requisito es creer en el Señor Jesucristo, gloria al Señor, ¿qué hora es? Ya casi debemos terminar. Si el requisito es creer en el Señor Jesucristo, pues obviamente el bautismo bautizar a los niños tampoco es bíblico, porque yo no puedo agarrar ahora mismo y llevar a mi hijo a bautizarlo creyendo en mi mente que él está siendo revestido de Cristo. Ni siquiera entiende bien quién es Cristo. Para él, Cristo es alguien que vive ahí en el corazón de papi, porque yo se lo digo todo el tiempo. Y le digo, él también está en tu corazón, gloria a Dios. Él está aquí y le hablo de alguien que es real y él sabe que Jesucristo es una persona, pero él todavía no tiene una edad de aceptar seguir a Jesucristo y arrepentirse de su pecado. Entonces, bautismo de niños, desafortunadamente practicado por la Iglesia Católica, no es bíblico. Es como un hermano me dijo una vez, a mí me mojaron cuando yo estaba chiquito, pero yo me bauticé cuando conocí a Jesucristo. Entonces hay muchos niños, incluyéndome a mí, porque tengo fotos por ahí, que me mojaron y me echaron agua cuando yo estaba chiquito. Pero no tiene ningún respaldo bíblico, ni mucho menos de Dios, porque Dios respalda su palabra. Él no respalda ninguna otra cosa, gloria a Dios. Es lo que Él dice. Respalda a sus siervos que enseñan y predican su palabra, gloria a Dios, y viven de una manera agradable delante de Él, gloria al Señor. Entonces, eso es una enseñanza que tampoco está en la Biblia. La añadí en caso de que alguien tuviese esa duda, gloria a Dios. Espero que nadie la tenga y si la tenían, pues se la aclaro. No hay en ningún lado en la Biblia que hayan bautizado a un niño, a un infante. Eso es una práctica
que adoptaron, gloria al Señor, como la Biblia describe, la gran ramera, gloria a Dios. ¿Para qué? Para dinero, gloria a Dios, para sacarle dinero a la persona. Pero no podemos sorprendernos porque Jesucristo dijo que eso sucedería, que en los últimos tiempos muchos se levantarían para hacer mercadería de la palabra de Dios. Entonces, eso es solamente un motivo más y una razón y una manera más de sacarle dinero a las personas, gloria a Dios, y enseñar algo como doctrina de Dios o enseñanza de Dios siendo doctrina y mandamiento de hombres. Bendito sea el Señor. Y eso es todo referente al bautismo en las aguas. Lo siguiente sería el bautismo del Espíritu Santo que leímos en Hechos capítulo 1, versículo 5, pero ya hoy el día no da para hablarles sobre eso. Gloria a Dios. Eso ya lo dejaría para mañana y empezaríamos con la imposición de las manos, que es ¿cuál estamos? Sería la cuarta, el cuarto rudimento de la doctrina cristiana. Bendito sea Dios. Así que preguntas, comentarios, objeciones. Este es el momento, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.